este corazón, no de labios solamente, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Sigamos cantando a nuestro Señor Jesucristo. Dios donde quiera está, Dios donde quiera está. Lo buscas en los cielos, en la mar, en los montes, allí lo encontrarás. Dios donde quiera está, donde quiera está, donde quiera está, aleluya al Señor. Dios donde quiera está, Dios donde quiera está, Dios donde quiera está, aleluya al Señor. Le buscas en el cielo, le buscas en el mar, le buscas por los montes y allí lo encontrarás. Le buscas en el cielo, lo buscas en la mar, le buscas por los montes y allí lo encontrarás. Dios donde quiera está, Dios donde quiera está, Dios donde quiera está, aleluya al Señor. Dios donde quiera está, Dios donde quiera está, Dios donde quiera está, aleluya al Señor. Le buscas en el cielo, le buscas en el mar, le buscas por los montes y allí lo encontrarás. Le buscas en el cielo, le buscas en el mar, le buscas por los montes y allí lo encontrarás. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Cristo quiere que tú seas feliz, Cristo quiere que tú seas feliz. Él vino al mundo para salvarte, Cristo quiere que tú seas feliz. Él vino al mundo para salvarte, Cristo quiere que tú seas feliz. Le voy a pedir a nuestro hermano Fidel si pasa a orar por las ofrendas y así mismo levanta las ofrendas. Hermanos, vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, gracias Padre, gracias Señor, porque una vez más aquí están tus hijos delante de ti, Señor, con un corazón sincero, lleno de amor para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir el camino correcto, Padre Santo. Ayúdanos a vivir una vida digna delante de tus ojos, Señor. Ten misericordia, Padre. Somos pecadores y estamos aquí, es por tu gracia, Padre. Levántanos si estamos caídos, endereza nuestros pies y camina hacia ti, Señor, con ese amor, Padre, hacia ti. Padre, gracias te doy, Padre, porque aún estamos con vida, alabándote y glorificando tu nombre, Señor. Ahora, Señor, bendice esta ofrenda, bendice a todo alegre y el que no tuviere, otro Dios lo hará y te doy gracias. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Sigámosle cantando al Señor Jesucristo en lo que se levantan las ofrendas.
Pues este canto, Dios ha hablado a su pueblo. Aleluya. Vamos a cantarlo para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Dios ha hablado a su pueblo. Aleluya. Su palabra poderosa. Aleluya. Estas palabras que te hablo, guárdalas en tu corazón. Escúchalas atentamente, luego practícalas. Dios ha hablado a su pueblo. Aleluya. Su palabra poderosa. Aleluya. Muchos profetas, muchos reyes, oír quisiera cuanto oí. Nuestros oídos son dichosos porque pueden oír. Dios ha hablado a su pueblo. Aleluya. Su palabra poderosa. Aleluya. Una vez más, coro. Dios ha hablado a su pueblo. Aleluya. Su palabra poderosa. Aleluya. Dios poderoso nos habla en este día. Sigamos cantando este canto. Quiero esa paloma que guíe a sus águilas. Dios nos guíe con sus alas. Quiero esa paloma que guíe a sus águilas. Quiero esa paloma que guíe hacia el hogar. Y yo sé que está aquí y ha venido a guiar sus águilas. Y yo sé me guiará por su senda de verdad. Yo quiero seguir como tú. Yo quiero seguir. Y yo sé, estás aquí y ha venido a guiar sus águilas. Y yo sé, me guiará por tu senda de verdad. Y yo sé que tú me guías en tus huellas que dejó
vez más. Y yo sé que estás aquí y ha venido a guiar tus águilas. Y yo sé me guiará por su senda de verdad. Que es grande es nuestro Señor Jesucristo. Sigamos cantando Gloria sin fin. Cuando mis luchas terminan aquí, mis luchas, una gloria sin fin ha de ser. Cuando mis luchas terminen aquí y ya seguro en los cielos esté, cuando el Señor mire cerca de mí, por las edades mi gloria será. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin. Cuando por gracia su paz pueda ver, esa mi gloria sin fin ha de ser. Cuando por gracia yo pueda tener en sus mansiones morada de paz, y que allí siempre su paz pueda haber. Por las edades mi gloria será. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin. Cuando por gracia su paz pueda haber, esa es mi gloria, sin fin ha de ser. Gozo infinito será contemplar todos los seres que yo tanto amé, más la presencia de Cristo gozar. Por las edades gloria será. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin. Cuando por gracia y paz pueda haber, esa mi gloria sin fin ha de ser. Cantemos una vez más el coro. Esa será gloria sin fin, gloria sin fin, gloria sin fin. Cuando por gracia su paz pueda haber, esa mi gloria sin fin ha de ser.
Qué glorioso ese día. Hay poder en Jesús que murió por nosotros. Quieres el salvo de toda maldad. Quieres ser salvo de toda maldad. Quieres ser salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer la muerte. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Pues vamos a escuchar su palabra en esta hora, cantando Solo creed, todo es posible. Solo creed. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Bueno, aquí hay una petición. Nuestro hermano Israel Guadalupe pide oración por Matías, porque tiene vómito y diarrea. Y pide que Dios lo sane. Vamos a orar por él. Cierren sus ojos. Padre bendito,
En el nombre del Señor Jesucristo, bendice a este niño Matías y extiende tu mano de poder y misericordia y tócalo, Señor. Dale estómago nuevo, tubo digestivo nuevo, y en el nombre de Jesucristo que toda diarrea, todo vómito sea quitado de su cuerpo por el poder de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Dale fe a mi hermano Israel y dale fe a su esposa, porque el niño es pequeño. Que ellos puedan creer con todo su corazón y puedan creer con toda su alma y puedan decir: Señor, sana a mi hijo en el nombre de Jesucristo, que por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Matías sea totalmente sano y libre de toda enfermedad. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, mire, Corintios 10 y vamos a mirar los versos 12 y 13 y vamos a continuar con este mensaje. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oremos a Dios. Padre bendito, te damos gracias. Es la parte que el profeta toma para este mensaje, sabiendo que el Señor Jesucristo es nuestro sacerdote. Y dice tu palabra que fue tentado en todo, pero sin pecado. Muchas gracias, Señor. Tú eres nuestro ejemplo. Y ahora, Señor, nosotros venimos del pecado. Venimos hablando mentiras, Señor. Pero en el nombre de Jesucristo yo ruego por misericordia, que tengas misericordia de cada uno de nosotros y que la sangre que derramaste en la cruz del Calvario nos limpie y hagas una obra de gracia en nuestras vidas, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermano. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso es más que suficiente. Eso es lo que Dios dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces dice aquí el profeta: hermanos, Dios nos hizo una vía de escape. El profeta nos dice: hermano, hermana, escapa por tu vida. Yo no voy a escapar por ti, ni tú vas a escapar por mí. Escapa por tu vida. Ahora, y ustedes, dice el profeta, tendrán que venir en los términos de Dios. No es una cosa que tú puedas hacer o que yo pueda hacer. Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida, y a Él tenemos que seguir. No hay otro camino, hermano. Hay un camino ancho, pero ese nos lleva a perdición. Entonces dice: pero hermano, Dios hizo una vía de escape y ustedes tendrán que venir en los términos de Dios. No lo que tú pienses, no lo que tú te imagines, no lo que yo quiera, sino lo que quiera Dios. Eso es por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ningún otro fundamento es puesto, sino ya ha sido puesto. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie que construya sobre otro fundamento tendrá éxito. Usted quiere construir, dijo el profeta, edifique sobre la roca. Vendrán vientos y tempestades, pero si está esa casa construida sobre la roca, va a prevalecer. Pero si edificamos sobre ideas, sobre religiones o cualquier cosa, fracasaremos, porque las inundaciones lavarán y grande será la ruina. Esa casa va a caer. Entonces, hermano, este mensaje es maravilloso, es muy bueno, y dice: pero Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. ¿Sobre qué la edificó? Sobre la verdad espiritual revelada del Hijo de Dios. Usted sabe, hermano, ahí estaban los apóstoles y dijeron: bueno, ¿qué dicen los hombres que soy?
No, pues unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. Y Pedro dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces la revelación hace el cambio entre un hijo de Dios y un hijo que no sea de Dios. Ahora mire, dice el profeta, las inundaciones pueden venir y las mareas pueden ir, pero el que está seguro en Cristo navegará aún en contra de la corriente, hermano, porque nuestra ayuda es Cristo, hermano. Él nunca nos dejará. Él prometió estar con nosotros. No importa la tormenta, el diluvio que sea, con seguridad. Así como Noé tuvo su arca, usted tiene la palabra. Súbase en el barco. El capitán es Cristo y Él no te fallará. Yo te puedo fallar y cualquiera te puede fallar, porque todos somos faltos, pero Dios no te fallará. Ahora mire, Dios hace una manera para escapar. Él tiene que hacer una manera para que tú escapes cuando llegue el momento estratégico. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Asimismo dice, Él hizo un sacrificio. El Señor proveyó algo para ti, para que tú escapes. Y es la sangre del Hijo de Dios. Si tú estás bajo la sangre del Hijo de Dios, tus pecados son borrados. Bendito sea el nombre, Señor. Ahora mire, y Dios de una vez por todas en el Calvario, ahí cuando los ángeles del cielo, cuando las regiones de los demonios y también cuando la tierra tuvo una postración nerviosa y sacudió las tumbas, cuando el sol se ocultó, las estrellas no dieron su luz y la luna tampoco dio su luz. Los redimidos de todas las edades, a través de todas las edades, vendrán y reconocerán esa hora. Y la reconocieron, hermano. Ellos no hicieron nada, estaban en la tumba, pero de ahí salieron, resucitaron, vinieron a la santa ciudad y muchos lo vieron. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, dice aquí el profeta, hermano, mire, en el Calvario, Él pagó el precio supremo. Cuando el Cordero murió por tus pecados, esos pecados fueron perdonados. Y Él los llevó al infierno de donde vienen esos pecados. Y Cristo resucitó al tercer día. Si tú crees esto, hermano, estarás sobre la roca y tendrás bendición en tu alma. Hay salvación para tu alma, hay sanidad para tu cuerpo, y Dios abrirá camino donde no hay camino. Y si una puerta, dice el profeta, se cierra, Dios abrirá otra. Hermano, esto es maravilloso. Ahora, yo quiero, por favor, que ponga toda su atención a esto, hermano. Mire, el profeta nos habla de Salomón. Salomón era un hombre consagrado para Dios. Y Dios le dio gran sabiduría, más que a todo hombre en la tierra. Entonces, hermano, podemos ver que en muchas partes, hablando de Salomón, Dios le hablaba que Dios amaba a David. Donde quiera que usted vea, hermano,
de los reyes antiguos, hermano. Por amor a David, dejaba una lámpara, un hombre, para que gobernara a su pueblo. Por amor a David, hermano. Entonces, hermano, en una ocasión, David quiso hacer un templo para Dios. Y Dios le dijo a través del profeta: no lo hagas, porque has derramado mucha sangre, pero lo hará tu hijo. Y él lo hizo. Ahora mire, hermano, ahora mire, hermano, cuando Salomón dedicó el templo, hermano, fue una cosa maravillosa, totalmente maravillosa, porque era tan consagrado a Dios que Dios escuchó su oración y Dios visitó a Salomón para decirle: he escuchado tu oración. Ahora mire, pero en verdad que Dios mora sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a la plegaria, oh Jehová Dios mío. Oye el clamor y la oración de tu siervo. Hace hoy delante de ti. Que tus ojos estén abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar, el cual has puesto mi nombre ahí, y que oigas la oración de tus siervos que hagan en este lugar. Dice el profeta, hermanos: oye pues la oración de tu siervo y escucha la oración de tu pueblo. Cuando oren a este lugar, tú lo oirás desde tu morada en los cielos, escucharás y perdonarás. Hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano, porque esta es una de las oraciones y es una de las peticiones contestadas por Dios mismo. Entonces, a través de esta oración, una gran puerta se abrió, un camino se abrió, pero fue una oración con un corazón sincero, con un corazón íntegro. Entonces no oró para él, Señor, dijo el profeta, no oró para que tuviera más días, no oró para que tuviera más riquezas, no oró para, no. Dijo: si tu pueblo Israel fuere derrotado por sus enemigos por haber pecado contra ti, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. Ahora, esto, hermano, si usted lo lee, lo entiende, se dará cuenta que Israel en ocasiones se apartaba de Dios
Y cuando se apartaba de Dios, perdía las batallas, estaban sin Dios. Entonces dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, pero si ellos clamaran y se humillaran a ti, oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo. Cada falla, cada error y cada cosa era por el pecado, no por otra cosa. Ahora mire, si el cielo se cerrare y no hubiera lluvia por el pecado en contra de ti, y te rogare tu pueblo, tú oirás desde los cielos y enviarás lluvia en abundancia. Si la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta, pulgón, si sus enemigos los sitiaran en la tierra donde habitan, y cualquier plaga o enfermedad que sea, Señor, tú escucharás desde los cielos. Capte esto, hermano. Dios, este mensaje se llama abriendo un camino. Entonces, esta oración abrió camino para el más pequeño, para el mediano, para el pobre, para el rico y aún para los profetas, hermano. Entonces, hermano, si tu pueblo saliera a la batalla contra el enemigo y por el camino que tú les mandes y oraran a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que yo edifiqué en tu nombre, tú oirás desde los cielos. Si pecare contra ti, porque dice aquí, porque no hay hombre que no peque. Y lo llevaran cautivo lejos o cerca. Pero si ellos clamaran a ti y se humillaran delante de ti, tú escucharás desde los cielos y tú oirás desde los cielos en el lugar de tu morada. Dice su oración y su súplica. Y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tenga de ellos misericordia a donde fueren llevados cautivos. Ahora mire, hermanos, dice aquí, cuando Salomón hubo acabado la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como lo había hecho en Gabaón, y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia, y he santificado esta casa para que tú has edificado, para poner mi nombre en ella, y para siempre en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Hermano, el profeta aquí nos habla y nos dice: esta es una de las grandes oraciones de un siervo de Dios. Y no nada más para un siervo de Dios, sino para un profeta de Dios. Vemos, dice el profeta, que Daniel había sido llevado cautivo, pero él se mantuvo
fiel a Dios. Entonces usted sabe, hermano, que cada hijo de Dios, hermano, el diablo le tira. Y le pusieron una trampa a Daniel, que todo aquel que orara a otro Dios sería echado al foso de los leones. Entonces Daniel, con un corazón íntegro, vea, hermano, ¿dónde está la clave? Un corazón íntegro. Él pudo haberse escondido, cierra sus ventanas y nadie lo ve y sigue orando a Dios. Pero él oraba 3 veces al día y abría sus ventanas porque él sabía que él estaba ahí como un reflector para reflejar a Dios. Y todos sabían que él era un hombre justo, que era un hombre de Dios, que Dios le había dado tanta sabiduría que podía interpretar sueños, que podía interpretar visiones. De tal manera, hermano, que era un hombre grande, pero era tan humilde y tan sencillo que hicieron ese decreto, dice el profeta, pero él abrió sus ventanas para seguir reflejando a Dios. Entonces, hermano, había un decreto firmado por el rey Darío, que todo aquel que orara a otro Dios será echado al foso de los leones. Entonces podemos ver, dijo el profeta, que él siguió haciendo lo mismo, no hizo caso a eso, porque él tenía fe. Si moría o vivía, Dios estaría con él. Por eso San Pablo pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, de tal manera que así era Daniel. Entonces podemos ver que el rey amaba a Daniel y sabía que era justo. Y él trató de defenderlo, pero no pudo porque era un decreto firmado. Entonces tuvo que ser echado al foso de los leones. Pero esa noche, dice, ese rey se fue y no cenó. Estaba preocupado. Y muy temprano se levantó y fue a ver a Daniel. Y dijo, Daniel, 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 el Dios al que tú sirves, ¿te pudo guardar? Sí, rey. Dios envió su ángel y me guardó. Porque yo hice mi oración allá en mi pueblo, allá en mi lugar. Hay un sacrificio encendido donde Dios prometió que si alguien miraba hacia allá y si alguien oraba hacia allá, Dios escucharía desde los cielos. Y es la contestación de lo que hizo Salomón. Dígame, hermano, si no es maravilloso esto. Entonces, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, Dios haría maravillas contigo, así como lo hizo con Daniel, porque el mismo Dios de Daniel es nuestro Dios. Bendito sea el nombre, Señor. Ahora, el profeta que nos habla, dice el profeta, hubo un profeta llamado Jonás. Este profeta llamado Jonás se le fue dada una comisión que llevara la palabra de Dios a Nínive, ciudad grande, porque el pecado y la maldad de esta ciudad había subido hasta la presencia de Dios. Entonces, hermano, Jonás, siendo un humano, no fue
a donde él tenía que ir. Fue al muelle y había un barco que salía para Tarsis, pagó su boleto y se subió. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces todos se despedían y todo eso. Él iba de mala gana ahí, solamente con su maleta. Todos se despedían de sus gentes. Él buscó dónde acomodarse. Todos comían, todos estaban contentos, todos estaban haciendo algo. Pero él encontró una escalera y bajó ahí esa escalera a donde está el cuarto de las máquinas del barco. Agarró su maleta y se acostó. Y el barco se fue. Pero a medio camino, hermano, Dios lo estaba esperando. Y Dios levantó una tremenda tormenta, hermano. Entonces, hermano, el barco empezó a resentir los efectos de la tormenta y el barco parece que se deshacía. Y entonces dice, ¿por qué nos vino esto si todo estaba en paz? Entonces el capitán del barco bajó y cuando vio ahí estaba Jonás y le pegó una patada por las costillas. Dijo, levántate, dormilón, ¿qué haces aquí? Mira que hay una gran tempestad. ¿Qué haces aquí? Temo a Jehová y huyo de su presencia. Súbete. ¿Dónde estaban los demás marineros? Dinos qué tenemos que hacer para que esto se aquiete. Muy fácil, dijo. Tómenme y échenme al mar. Entonces ese gran capitán sabía que era un hombre de Dios y luchó por salvar la vida de él, pero no pudo porque la tormenta venía de menos a más. Y entonces dice que oraron, Señor, que la sangre de este santo no sea aplicada a nuestras vidas por lo que vamos a hacer. Lo amarraron y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó. Pero Dios tenía abierto un camino para él. Envió una ballena, hermano, y se lo tragó. Los científicos dicen, hermano Branham, usted está mal, porque una ballena no puede comerse un hombre. Dijo el profeta, es que era un pez especial. Dios hace las cosas, hermano. Es una cosa maravillosa, hermano. Y esa obra de gracia que hizo con Jonás, Cristo lo dijo, porque le pedían, haz señales, Señor, haz una señal y te vamos a creer. Él dijo la señal, la generación mala y adulterina demanda señales. Pero señal no se va a hacer nada, sino la señal de Jonás el profeta. Entonces, hermanos, lo que Dios hizo, esa ballena, ese gran pez, se tragó a Jonás. Entonces, ahí Jonás, dice, se encontró envuelto en algas marinas. Se encontró en el vómito de la ballena. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que paró la digestión de la ballena. Si no, se muere Jonás. Y así dice, como no tenía oxígeno,
Jonás ahí en el vientre de la ballena no tenía oxígeno. Dice el profeta en este mensaje, este es el secreto de Dios. Porque así como estuvo Cristo, hermano, también sin oxígeno. El cuerpo estuvo ahí, pero Él bajó hasta el infierno, hermano. ¿Sí lo han leído? Él estuvo ahí, hermano. ¿A poco respiraba el Señor Jesucristo? Dijo el profeta, ¿y qué? Pues Dios es tan bueno que pudo haberle puesto un tanque de oxígeno, pero eso no me toca a mí razonarlo ni nada. Solamente quiero decirle que este es un secreto de Dios. Pero ahí estuvo Jonás y lo llevó donde él tenía que predicar. Y su mensaje era sencillo, hermano. Pero dijo el profeta, él tenía que predicar a los gentiles. Y los gentiles, dice, es una ciudad de perros. Así dice el profeta, hermano. Y él sabía que si llegaba ahí, lo podían hacer pedazos. Pero él tenía palabra de Dios y dijo, de aquí a 40 días, si este pueblo no se arrepiente, el juicio de Dios bajará. Y él caminaba y daba su mensaje, y daba su mensaje, y daba su mensaje, de tal manera que el mensaje llegó a toda la gente y llegó hasta la presencia del rey. Y el rey dio órdenes, hemos pecado. Lo que este hombre está diciendo es la verdad. No somos dignos de vivir porque somos como perros aquí. Bien nos dicen, y así somos. Peleamos, discutimos, robamos y nos mentimos uno a otro y nos defraudamos. Y el rey declaró ayuno y oración. Vístanse de saco y de cilicio y oran a su Dios. No estaba imponiéndole una cosa, oren a este Dios, oren a su Dios. Quizás Dios tenga misericordia de nosotros. Y aún los animales estuvieron en ayuno, hermano. Y Dios se arrepintió y tuvo misericordia. Dios abrió un camino para Nínive, hermano. Hermano, lo que Dios hace, solamente Él puede hacerlo. Él tiene autoridad sobre los animales. Y ve a ese hermano, ve a Jonás dentro de la ballena. El barco se fue porque iba para otro lado, pero Dios guió a esa ballena al lugar correcto. Y era como un submarino, hermano, con todas las máquinas encendidas, hermano, llevándolo al lugar correcto, hermano. Y Dios quiere que usted y yo veamos que Dios es Dios y que siempre nos llevará a ese lugar correcto. Él no quería, pero tuvo que hacerlo. Entonces, hermano, dijo el profeta, tú naciste para algo. Haz lo que Dios te pone y hazlo con gusto. Y alaba a Dios y sírvele a Dios, porque Dios es bueno y misericordioso, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora mire, hermanos, dice el profeta, hermanos, cuando Dios estaba preparando a Moisés para un éxodo, Dios le había dado a Faraón la oportunidad y le mandó diferentes plagas, sangre, el agua se convirtió en sangre, le mandó langostas, le mandó sarpullidos, hubo matanza de animales, hermano.
Entonces, hermano, hubo tantas plagas y no se arrepentía Faraón. Y Dios mostró sus grandes señales de tal manera que Moisés dijo: mira, Faraón, deja ir a mi pueblo para que le adore a Dios, para que le sirva a Dios. No lo dejó ir. Mira, Faraón, va a haber oscuridad. Pues manda la oscuridad. Entonces podemos ver que levantaba su vara Moisés, o le decía a Aarón: levanta la vara y que venga oscuridad. Y la oscuridad venía, hermano. De tal manera, dijo el profeta, que la oscuridad podía sentirse. De tal manera que la gente donde quedó, donde le agarró la oscuridad, ahí se quedó por 3 días, hermano. Es Dios, hermano. Pero el corazón de Faraón se endurecía y se endurecía. Mandó langostas, mandó moscas y piojos y tanta cosa, hermano. Pero lo último, hermano, le dijo: mira, Faraón, si tú no dejas ir a mi pueblo, cada primogénito de familia o de animal morirá. Entonces el corazón de Faraón estaba endurecido, pero Dios tenía un plan. Y Dios le dijo al pueblo, Dios le dijo a Moisés lo que tenía que hacer el pueblo. Cada familia tiene que tomar un cordero de 1 año. Será sin defecto. Lo sacrificarán y en un lebrillo pondrán la sangre, y con ramas de hisopo se pondrá en el atravesaño de la puerta, en el dintel de la puerta y en los postes de la puerta. Y esta será una señal. Y la casa que tenga esa señal, la muerte no puede tocarla. Bendito sea el nombre, Señor. Entonces, hermano, Dios le había dicho: esta es la última plaga. Y el profeta nos explica y nos dice que hubo muerte en el palacio de Faraón. Hubo muerte, aún los que estaban en la cárcel, los primogénitos murieron, de hombres y de animales. Pero Dios protegió a sus hijos porque estaban bajo la señal, bajo la sangre de un cordero. Entonces nos conviene poner atención a esto. Dios abrió un camino para su pueblo. Allá fue una cosa, un animal, un cordero. Acá el cordero de Dios es Cristo. Y tenemos que venir y suplicar por misericordia y cambiar de nuestras mentes, de nuestras vidas, almas y corazones, y dejar de hacer lo malo. Cuando Salomón dedicó el templo, tenían que voltear hacia el templo de Salomón, pero hoy tenemos que voltear hacia Cristo, hacia el sacrificio perfecto, hermano. Y si tú estás bajo la sangre, la muerte no tocará tu vida. Estamos hablando espiritualmente, hermano, porque esta carne es polvo y se va a ir al polvo. Pero si la sangre de Cristo está aplicada a tu vida, tus pecados son perdonados y Dios los echa al mar del olvido. Entonces la muerte espiritual no puede tocarte, porque es palabra de Dios. Si Dios le dijo a Moisés y Dios le cumplió a él, Dios nos cumplirá a nosotros. Cristo no murió en vano. Murió para que tú y yo seamos salvos.
Entonces, hermano, la muerte vino y tocó. Entonces Faraón mandó a traer a Aarón y Moisés y dijo: váyanse, váyanse, pero ya váyanse. Y la gente le decía a Faraón: Faraón, ya déjalos ir, porque si no nos vamos a morir todos. Pero Faraón dijo: bueno, váyanse, pero oren por mí también. Fíjese, hermano, ahí es donde dobló las manos. Ahí es donde reconoció que Dios es Dios. Y claro, Moisés oró por él. Y el pueblo pudo salir libre de la esclavitud. ¿Por qué? Porque había sangre que protegió las vidas de cada uno de ellos. Bendito sea el nombre, Señor. Y lo mismo es para nosotros, hermano. Que el Señor sea glorificado y que en verdad podamos tomar en serio esto, hermano. Porque, hermano, dice el profeta, si había un hebreo que decía: yo no pongo sangre porque yo soy hebreo. No importa que haya sido hebreo, lo que sea, lo que Dios mandó, eso es palabra de Dios. Y si alguno no estaba bajo la sangre, perecía, hermano. Entonces ellos salieron con brazo extendido, con el poder de Dios, hermano, y fueron libres y caminaron en el desierto, hermanos. Iban felices, hermano. Llevaban masa, dice la Biblia, hermano, ahí, que no llevaban masa con levadura, llevaban masa nada más, no les dio tiempo de otra cosa. Pero eso se les acabó. Entonces el pueblo empezó a decir: Moisés, nuestros hijos tienen hambre. Ya se nos acabó el alimento y el agua se nos está acabando. Esperen, yo voy a hablar con Dios. Entonces, dice el profeta que le dijo: duerman y descansen, porque Dios mandará maná, pan del cielo. Entonces, cuando ellos se levantaron, hermano, no sabían lo que eran, pero lo probaron y les tenía muy buen sabor. Y podían hacer pasteles y panes con eso. Y estaban tan contentos con eso, hermano. Pero más adelante se chocaron. Que Dios nos ayude, hermano, y que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Porque dijo el profeta, Dios los sacó. Ellos tomaban agua de aquellos ríos cenagosos, pero ahora tomaban agua de la roca, y la roca era Cristo. Ya no comían lo que comían allá, pero comían maná, que era pan de ángeles, hermano. Entonces, hermano, vemos que Dios siempre estuvo con ellos y Dios los guió por el desierto, hermanos. Y estuvieron, dice el profeta, como esclavos 430 años. Bendito sea el nombre, Señor. Eran 400 años, pero por rebeldes, hermano, tuvieron que estar un poco más de tiempo, hermanos. Entonces, eso nos toca también a nosotros, hermano, porque dijo el profeta, el rapto ya es pasado. Ya hubiera sucedido. Pero por amor a ti y a mí, que no estamos preparados, aquí estamos. Bendito sea el nombre, Señor. Entonces Dios siempre estuvo con su pueblo, hermano.
y podemos ver que ellos salieron y Dios estaba con ellos en una nube. El sol era muy ardiente, hermano, pero ellos bajo la nube iban protegidos por Dios. Y en la noche caminaban o estaban en algún lugar, ahí estaba la columna de fuego. Para que no tuvieran frío en la noche, hermano. Dios guardó de ellos porque Dios hizo un pacto con Moisés. Dios hizo un pacto con su pueblo que Él les iba a suplir todas sus necesidades. Entonces, hermano, más adelante, hermano, dice el profeta, Moisés no tenía nada que ver con ello, era Dios guiándolos. Donde la nube iba y cuando se movía, ellos tenían que caminar. Entonces, Dios los guió hasta la orilla del mar. Y de aquel lado había un monte espeso, hermano, impenetrable. Y ahí acamparon. Entonces, una vez más, el corazón de Faraón se endureció. Dijo, esos hombres están ahí acorralados, no tienen salida, voy a acabar con ellos. Y si no, los regreso para que sigan siendo esclavos aquí. Entonces, hermano, agarró sus mejores carros, sus caballos, y vámonos a perseguir al pueblo de Dios. Entonces, hermano, podemos ver que cuando el pueblo miró el polvo que levantaban los animales, los caballos de Faraón, los carros de Faraón, tuvieron miedo y vinieron contra Moisés. Moisés, ¿por qué nos sacaste de allá, de Egipto? Era mejor servir a los egipcios que morir aquí en el desierto. Y ahí estaban, hermano, pero dice el profeta, Dios los guardó. Esa columna de fuego que estaba ahí con ellos se movió y se puso entre Faraón y el pueblo de Dios. Y para Faraón era oscuridad, pero el pueblo de Dios tenía luz. Entonces, hermano, el pueblo ahí estaba todo agitado, los niños lloraban, había gran confusión. Y Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas? Dile al pueblo que marche, levanta tu vara. Y Moisés obedeció y un viento oriental vino y abrió el mar. Caminen. Dios nos está dando libertad. Abriendo, dice el profeta, un camino. Hermano, imagínense, hermano, dijo el profeta, lo que tenía que hacer la ciencia, dragar el mar. ¿Qué maquinaria o qué cosa podría hacer para hacer eso? Pero Dios lo hizo. Solamente sopló el viento, hermano. Y Moisés, su profeta, levantó su vara y el pueblo caminó en seco. Entonces podemos ver que Faraón quiso hacer lo mismo, hermano. Entonces entró al mar con sus caballos, con sus carros. Pero cuando llegó el momento exacto que Dios sabía, Dios le tumbó las ruedas a los carros. No podían avanzar. Y ellos dijeron, Dios está peleando por ellos. Vámonos, regresémonos. Y Dios le dijo a Moisés, extiende tu vara para que el mar se cierre. Y así lo hizo, hermano. Pero yo quiero decirle esto, hermano, que antes de eso dijo, vean por última vez esta gente
aquellos que nos golpearon, aquellos que nos castigaron, aquellos que eran capataces y tanta cosa, véanlos por última vez. ¿Por qué? Porque Dios abrió un camino para el pueblo de Dios. Entonces, dijo el profeta, pasaron al otro lado, y Moisés, dijo el profeta, perdió todo, hermano. La vergüenza, perdió todo, hermano, y empezó a cantarle a Dios, a glorificar a Dios. Perdió, dijo el profeta, la formalidad. Y Miriam, su hermana, agarró una pandereta y las muchachas atrás de ella cantando y glorificando a Dios como un pueblo pentecostal. Dios abriendo camino donde no hay camino. Entonces, hermano, usted y yo nos preocupamos porque nos falta fe. Ellos vinieron a Moisés y Dios estaba ahí. Ahí estaba la nube. En lugar de decir, Señor, ayúdanos, todo le cargaban al pobre Moisés. Y cuando Moisés, hermano, turbado por tanta presión ahí del pueblo y todo eso, casi lo apedreaban, Dios le dijo, ¿por qué clamas, Moisés? Dile al pueblo que marche, extiende tu vara. Y Dios hizo una gran liberación. Hermano, cuán importante es que usted y yo oremos. Cuán importante, hermano, dijo el profeta, pero debe de ser una oración, no de labios. Debe de ser con el corazón y con el alma. Entonces seremos transformados por el poder de Dios. Y si no lo hacemos, hermano, aquí estamos batallando. ¿Qué pasó? Dijo el profeta con el pueblo de Dios. Eran 64 kilómetros que en una semana pudieron haber llegado a la tierra prometida. Pero por cuanto no estaban preparados, se volvieron 40 años, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios nos ayude, hermano. Mire, podemos ver que el pueblo de Dios se desanimó y empezaron a hablar contra Dios y empezaron a hablar contra Moisés. Mira, este Moisés nos trajo a donde no tenemos agua suficiente, donde no tenemos alimento y ya estamos chocados del maná. Usted puede verlo en Números 21:5. Nomás se lo doy porque es lo que el profeta habla. Es lo que la Biblia nos enseña. Que el pueblo estaba desanimado, estaba de malas, estaba rebelde. Y empezaron a hablar contra Moisés y contra Dios. Entonces Dios les envió serpientes como de bronce. Ellos tenían buenos médicos. Ellos tenían medicina. Pero para esa mordedura no había cura. Y murieron muchos. Entonces, dice el profeta, confesión. Lo que la iglesia necesita es confesión. Vinieron a Moisés y le dijeron, Moisés, hemos hablado mal de ti, hemos hablado mal de Dios. Haz algo, mira, esta serpiente nos muerde y no hay cura para eso. Habla con Dios, ¿qué hacemos? Moisés dijo, voy a hablar con Dios. Y Dios le dijo a Moisés, cuando él estaba clamando, intercediendo por el pueblo, hazte una serpiente de bronce y ponla en una asta. Y todo aquel que sea mordido por una serpiente, solamente que vea al asta y vivirá. Hermano, Dios lo hace sencillo.
Los que tenemos muchas cuentas y muchos problemas somos nosotros, hermano. Pero Dios no, hermano. Pero cuando ellos reconocieron y confesaron, hermano, Dios les dijo: hazte una serpiente de bronce y ponle un asta. Y todo aquel que sea mordido, solamente que mira el asta, que mira la serpiente, pero ponla bien alta. Veían y vivían. Y se dieron cuenta que Dios era Dios. Hermano, pero a lo que Dios nos lleva, hermano, es que usted y yo, para que encontremos ese camino es Cristo, hermano. Ese camino está abierto, hermano, para usted y para mí. Dice, ese camino está lleno de ricas bendiciones. Y la bendición más grande es la salvación de tu alma. La bendición más grande también es el amor de Dios en tu vida. La bendición de Dios es que tú tengas paz en tu corazón. Y hay tantas cosas, hermano, que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Y lo que Dios está pidiendo, que tú creas, pero no con la mente, que creas con el corazón, y el camino se va a abrir. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermanos, la Biblia nos habla, el profeta nos habla, que Dios siempre ha tenido sanidad para el pueblo. Dice que había un lago, una fuente, donde de día en día no sabían cuándo, pero de repente bajaba un ángel y movía las aguas. Y el primero que cayera era sano de cualquier enfermedad. Entonces, hermano, Dios es tan bueno y misericordioso, hermanos. Y ahí en ese estanque había cantidad de enfermos, ciegos, paralíticos, de todo tipo de enfermedades, hermano. Entonces ellos estaban esperando el movimiento del agua. Y el primero que caía era sano. Pero una vez vino el Señor Jesucristo, que era un hombre de misericordia. El Señor Jesucristo era un hombre de paz. El Señor Jesucristo era Emmanuel, Dios con nosotros. Y encontró un paralítico y le dijo: ¿quieres ser sano? Claro que quiero ser sano, pero cuando yo llego, otro ya llegó y fue sano. Entonces el Señor Jesucristo abrió un camino ahí, solamente para él. Los demás se quedaron enfermos ahí, esperando que el ángel viniera y moviera las aguas. Le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, él tomó su lecho y se fue. Y cuando los sacerdotes ahí, legalistas, hermano, dice que era día de reposo, era sábado, y dijo: ¿por qué llevas tu lecho? Es sábado, no tienes permiso. Bueno, el que me sanó me dijo: toma tu lecho y anda. ¿Quién fue? Pues yo no sé, pero a mí me sanó. Y luego se lo encontró en el templo y supo que era Jesús. Bendito sea el nombre, Señor. Entonces, hermano, si no sabes quién puede sanarte, quién puede perdonarte, entiéndelo, es Jesús. Y fuera de Él no hay nada. Él es el único que tiene salvación para tu alma, tiene paz para tu vida.
La herencia que dejó a los hijos de Dios fue el gozo de la salvación. Y Dios es bueno y misericordioso. Hermanos, el tiempo se nos acaba, pero solamente vamos a mirar aquí al viejo Abraham. Dios le prometió un hijo. Y pasaron 25 años. Y hasta los 25 años, hermano, cuando él tenía 100 años y su esposa 90, vino el hijo. Y le puso por nombre Isaac. Oh, hermano, él lo amaba mucho. Y dice la Biblia, hermano, que cuando fue destetado, hicieron fiesta. Porque era el consentido, hermano. Era el hijo prometido que por tanto tiempo estuvieron esperando. Y así creció. Pero cuando era un muchachito que ya tenía uso de razón, dice el profeta, tenía la misma fe de Abraham. El chamaco, hermano, tenía la misma fe de su padre. Y Dios dice, probó a Abraham. Le dijo, Abraham, dijo, sí, Señor. Lleva a tu hijo, tu único hijo, y sacrifícalo en el monte Moriah. Y le mostró dónde. Él era un profeta, él vio una visión y dijo, sí, Señor. Hermano, hacer esto no cualquiera lo hace. Pero él era un hombre de fe, era un hombre que amaba a Dios. Entonces tomó 2 de sus siervos y fueron caminaron por 3 días. Y cuando vio el monte, hermano, dijo, ese es. Entonces le dijo a los mozos, quédense aquí, el muchacho y yo, vamos y regresamos. Qué confianza, hermano. Lo iba a sacrificar. Pero dijo, vamos y regresamos. Él no sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero Dios lo hace. Entonces podemos ver que la leña se la cargó al joven. Y cuando iban subiendo, hermano, la sombra que hacía era el cuerpo de Isaac y la leña, la señal de la cruz. Y fueron subiendo, subiendo. Entonces, hermano, dijo, papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero del sacrificio? Hijo, Jehová proveerá. Llegó, hermano, a donde tenía que llegar y hizo un altar ahí de piedras, puso al muchacho y levantó el cuchillo, y el ángel le habló del cielo, Abraham, Abraham, ya sé que me amas, no le hagas daño al muchacho. Entonces, a sus espaldas estaba un cordero atrapado de los cuernos entre la maleza. Y ese cordero ahí balando lo agarró y lo sacrificó. Y le puso aquel lugar, Jehová proveerá. Y dijo el profeta, ese gran Jehová proveerá es hoy el mismo Jehová proveerá, que te puede proveer todas las cosas y abrir camino donde no hay camino. Ahora pasa esto, hermano. Mire, solamente para terminar, cuando los hijos de Israel iban hacia la tierra prometida, llegaron a la frontera. Y se dieron cuenta, dice el profeta, que muchas cosas no estaban correctas en su vida. Y ya estaban para entrar.
Ellos iban a entrar a una tierra de promesa. Pero usted y yo, hermano, tenemos que examinarnos. Tenemos que examinarnos, hermano, si todo está correcto. Si todo está correcto, no hay problema. Pero si no están las cosas correctas, dijo el profeta, póngase correcto. Mire, dice el profeta, hermano, no salten y piensen que algo cuando no están bien para irse todavía. Porque, hermano, hay gente que salta y le baila y todo eso, y está bien. Y lo hace en el espíritu. Pero dice el profeta, hermano, deténgase un poco, no salte y piense que algo cuando no están bien las cosas para irse. Tenemos un viaje y ese viaje es sin regreso. Pero la santidad de Dios tiene que estar en mi vida y en su vida, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Y el amor de Dios tiene que estar en mi corazón y en su corazón. Esa es la verdad, hermano. Cuando el hermano Branham regresó más allá de la cortina del tiempo, dijo, el que está allá es porque tuvo el amor de Dios, tiene el amor de Dios. Y sin amor perfecto, dijo, nadie va a estar allá. Así es de que el profeta dice, no salte, no brinque, no haga esto y aquello cuando no están bien las cosas para irse. Quédense ahí y vean que no es unirse a la iglesia, ni es echar la mano del predicador. Tampoco es ser bautizado en agua, sino que es aceptar el sacrificio provisto por Dios. Eso te abre el camino, eso te da la victoria, eso te hace un cristiano, porque la sangre de Cristo tiene poder. Jesucristo dice, como una persona en su corazón, no en su cabeza, en su corazón. Y si Cristo viene a su corazón, dijo el profeta, tu corazón será tierno. Y el Espíritu Santo seguirá delante de ustedes como un viento soplando, abriendo camino para que tú puedas pasar. Que Dios nos ayude, hermano, y que Dios tenga misericordia de nosotros. Hermano, hermano, solamente un testimonio. Mi esposa y yo siempre íbamos a Coatepec. Siempre nos íbamos. Ahora ya no puede ir mi esposa, pero yo voy. Entonces, un hermano que luego se convirtió, pensaba que lo que predicábamos era para él y todo eso, pero ahí solamente estaba la hermana Susana. Entonces, él 2 veces nos esperó en el camino y era bien violento. Y pasamos y no nos vio. Y supimos después. Porque le decía, mamá, ¿por qué le dijiste a ese hombre, dice, que no se fuera por el camino donde siempre se va? Dios nos guardó. Y traía un fierrón. Pero Dios nos guardó, a mi esposa y a mí. Pero cuando se dio cuenta de que no era el hombre, que era Dios, porque este mensaje viene de Dios, entonces solito llegó al altar y fue un gran testimonio vivo del poder de Dios. Y era nuestro hermano Albertano, es papá de mi hermana María Isabel, ¿no? O sea que él era bien violento, era bien todo eso, pero Dios abrió su corazón
para recibir la palabra de Dios. Luego el vicio que tenía era fumar y no podía dejar eso. Pero él habló con Dios, dijo: Señor, mira, no puedo dejar este vicio, pero si tú me ayudas y me quitas este vicio, yo me bautizo. Y Dios se lo quitó y se bautizó en Machacapa. Y de ahí para adelante fue un hombre fiel que dio testimonio, igual que la hermana Susana, de que ellos fueron completamente transformados, porque ellos aceptaron a Cristo, y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y de veras que era violentísimo, hermano Thanos, era bien, pero después lo hizo tan pacífico. Y convivimos con él mucho tiempo. Siempre había reuniones y él siempre estuvo ahí, porque ahorraba los centavos para poder estar en las reuniones y poder servirle a Dios. Su vida antigua, la sangre de Cristo la borró. Claro que si hay algún incrédulo va a decir: no, que bueno, es lo que tú dices. Pero dijo el profeta: puede venir la mujer más podrida del mundo, tan podrida, una prostituta, dice, que ni un perro se le arrima. Pero si Dios la toma, Dios hará una obra de gracia en esa mujer, en ese hombre. No mire lo que pasó allá. No, vea lo que Dios hizo por nosotros. Ve hacia el Calvario y sumérjase en la sangre. Entonces, el camino está abierto, hermano. Pero es cosa de seguir al Señor Jesucristo. Acuérdese, el profeta lo explica, el profeta lo habla, y él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sigámoslo a él. No va a ser fácil. ¿Por qué no va a ser fácil? ¿Yo? Eli. No es fácil por nuestra carne, por nuestra humanidad. Dijo el profeta: mi enemigo no es aquel, ni aquel, ni aquel, no. Mi enemigo es William Branham. Tenemos que luchar. Y dijo el profeta que ese jefe indio, cuando pidió por el Espíritu Santo, el misionero que los visitaba le dijo: jefe indio, ¿recibiste lo que pediste? Dijo: eso correcto. Así hablaba. Y dice el profeta: si usted le da una silla, no agarra la silla, se sienta en el suelo, porque son indios, así son. Entonces, ¿y cómo te ha ido, jefe indio? Dice: un poco bien y un poco mal. Pero ¿cómo, jefe indio? ¿Cómo un poco bien y un poco mal? Dice: porque dentro de mí hay dos perros, un negro y un blanco. Bueno, jefe indio, ¿y cuál va a ganar? Porque se pelean ahí adentro. Y el jefe indio dijo: va a ganar el que yo alimente más. Si alimentas tu carnita, lo que es las cosas de la carne, los placeres, la vida desenfrenada y todo eso, pues alimentas tu carne. Pero si tú te alimentas de la palabra, Dios va a abrir un camino que te va a llevar a la paz y la felicidad. Porque los placeres de este mundo, dijo el profeta, son cosas temporales. Mas Dios te ofrece
vida eterna, gozo eterno, nunca enfermarse, tener un cuerpo como el de Dios. Y la Biblia dice que si este cuerpo terrestre se deshiciere, tenemos otro que nos está esperando. Que Dios les bendiga, hermanos, y espero que esto nos ayude a todos. Y que usted pueda leer la vida de Salomón, como él habló a Dios y Dios le contestó. Y aquellos profetas y aquella gente, hermano, que iban a la guerra y todo eso y habían pecado, perdían la batalla y todo eso, pero se acordaban, se arrepentían y miraban hacia el lugar donde estaba esa lámpara encendida para Dios y hallaban misericordia. Ahora usted tiene que mirar a Cristo, que Él fue muerto y crucificado para perdonar nuestros pecados, y alcanzaremos misericordia. Y el profeta dijo: yo no quiero juicio, yo quiero misericordia. Y hablando de eso, hermano, si usted ve todo esto, ya tarde o temprano está tronando esto, hermano. Pero vaya, la política internacional está feo, hermano. Está feo, hermano. O sea que, pero tenemos que mirar eso, hermano, y darnos cuenta que nuestra redención está cerca, que Cristo viene por nosotros y tenemos que estar preparados. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, en el nombre de Jesucristo, tu profeta habló este hermoso mensaje. Padre bendito, como es cuando un hombre o una mujer ora y toca el corazón de Dios, Dios responde. De tal manera que el pueblo de Dios fue bendecido. Aún dice el profeta Daniel, cuando le echaron al foso de los leones, su oración estaba mirando hacia donde estaba aquella casa que se había dedicado a Dios. Y Dios contestó la oración de Daniel. Dios contestó la oración de Jonás. Y Dios contestó cuando perdían las batallas. A los ejércitos se arrepentían, se humillaban y alcanzaban misericordia. Padre Santo, que nosotros podamos mirar hacia ti, que tú eres un Dios lento para la ira, grande en misericordia, y por tu gracia y misericordia aquí estamos. Pero estamos para irnos, Señor. Llénanos de tu amor, llénanos de tu fuerza y de tu gracia, danos la fe que necesitamos, y cualquier necesidad que haya, yo sé que tú la vas a contestar. Bendice a este pueblo, y hasta donde alcance tu voz, bendice a tus hijos y bendice nuestras almas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pasa a nuestro hermano que dirigió. Pues gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta palabra en esta tarde. Vamos a darle gracias una vez más. Señor Jesucristo, gracias te damos por esta palabra que tú nos diste en esta tarde. Señor Jesucristo, que nos la llevemos en nuestros corazones, Señor. La pongamos por obra, Señor. Que tú nos ayudes cada día más y más, Señor Jesucristo. Que no caiga en un saco roto, Señor. Pongamos por obra, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. No hay palabras con que agradecerte, Señor Jesucristo. Ahora llegó el momento de salir de este lugar, Señor, y no de tu presencia. Que tu presencia nos guíe, vaya con nosotros a nuestros hogares, cada autobús, Señor, cada hermano, cada hermana, cada niño, Señor.
nos cuides, Señor, en la escuela. Cuides a los niños, Señor, cada persona, Señor. Todos nos cuides, Señor, y nos bendigas. Y así te damos gracias en esta hora por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este canto, cuán glorioso es el cambio. Y así nuestro hermano da la orden de salida. Glorioso es el cambio operado en